otros actores y yo hace 3 años, que solíamos tener muchísimo trabajo, pasamos de unas 30 propuestas al año a 0. Y evidentemente esto no es ni matemático, ni digamos, ni es una racha, ni es una cosa del mercado, es una cosa confabulada, que parte de un pequeño grupo, pues empieza a hablar mal de otros actores y entonces los productores, los directores, los equipos, al final la gente va corriendo esa onda, que entonces la gente ha oído algo y dice, me han dicho que este es un horror y tal, no sé. ¿Identifica usted esta...? Hombre. Ay, ¿cómo? Esto era... Sí. Ay, ¿qué serie es esta? Ah, no me acuerdo cómo... No sé, es Juanjo Puigcorbé, evidentemente, cuando todavía trabajaba para la televisión española, no para televisión española, sino para televisiones. Es un anuncio de la teleserie Un chupete para ella. Eso era. No lo recordaba, no la vi, No la vi, pero sí que me acordaba de que hizo esta serie. Y de lo que yo le quiero preguntar es simplemente de un inocente reportaje que salió en los últimos días de 1999 en el diario El País que firmó el señor Don Ramón de España. Estoy hablando del reportaje que una entrevista, mejor dicho, una entrevista-reportaje, llamémoslo así, que el señor Don Ramón de España, que hacía entrevistas para el diario El País, tituló de esta manera: Soy demasiado inteligente. Pero es un entrecomillado. Es un entrecomillado, sí. Del señor Juanjo Puigcorbé. Sin espacios ni nada. Vale. La entrevista sí. Juanjo Puigcorbé, por 2 puntos, soy demasiado inteligente. En esta entrevista, el señor Puigcorbé, que no es literal, es de esas que nos sentamos ahora, le gusta esto, el señor Puigcorbé es así, comenta estas cosas, él piensa esto, tal, ese tipo de reportajes que no es pregunta-respuesta, sino que es un reportaje más completo, un estilo que hacía el señor Don Ramón de España. En El País, que se llama Suplemento, El País Semanal. Y en esa entrevista dice el señor Puigcorbé que piensa que no triunfa profesionalmente porque la mayoría de directores españoles le tienen envidia. Pues los grandes directores me tienen miedo, creen que puedo hacerles sombra. Es un problema muy español, dice el señor Puigcorbé. En esta misma entrevista dice el señor Puigcorbé, por cierto, que no soporta determinadas producciones que se hacen en España y pone como ejemplo Médico de Familia, que justo en ese momento, recuerdo estos años, es la serie probablemente que está más triunfando en ese momento con el señor Emilio Aragón de Globomedia. Lo curioso de esta entrevista es que va a generar algo que es bastante poco habitual, que es una réplica del entrevistado. El entrevistado manda una de las cartas. Generalmente, cuando mandas una carta al director, si es muy larga no te la publican o te publican un resumen. Esta carta de réplica, fíjate todo lo que ocupó, todo esto es la carta. Donde venía a decir, en la edición de dominical del diario El País, del pasado 24, apareció una entrevista donde se han puesto en mi boca palabras que jamás he podido pronunciar y que hacen daño a mi carrera profesional. Dice que el señor Ramón de España, que es el periodista, en ningún momento tenía ninguna grabadora, que a él le sorprendió cuando llegó a comer con él, pero dices, pues no, usted no graba, es la versión, insisto, del señor Puigcorbé. Dice, no, yo lo hago así, es mi forma de hacer el trabajo. Yo tomo notas y luego hago mi resumen de lo que usted ha dicho. Y dice que se ha puesto, este señor tiene la desfachatez de insertarme mis hipotéticas respuestas, párrafos enteros de su propia cosecha. Pone en mi boca falsedades y entrecomillas auténticas barbaridades que jamás salieron de mi persona, ni de mi forma ni el contenido. Los grandes directores me tienen miedo, creen que les puedo hacer sombra. Efectivamente, salías entrecomillado. De hecho, llega a decir que él nunca ha criticado Médico de Familia y, en cambio, Don Ramón de España sí había hecho artículos en La Vanguardia criticando Médico de Familia, con lo cual dicen, ¿quién tenía ganas de criticar esa serie y quién no? ¿Por qué iba a ser tan estúpido de condenarme al ostracismo despreciando públicamente a los directores con los que aspiro a trabajar? Semejante disparate que haría por su propio peso si no viniera precedido por los bemoles necesarios para hacer creíble lo increíble. Me estoy refiriendo a la foto de portada de ponerme con un pantallazo
con los ojos en bizco y la frase soy demasiado inteligente, o sea, soy tonto del culo. Entonces sí, entonces tiene mucha coherencia la intención de la entrevista. Falsedades que me imputan, provocan enorme daño a mí, a mis compañeros, a mi profesión, a mi imagen y a mi persona. Y están ahí escritas como si fueran mías y no lo son. Se refiere a este. La pregunta es, hablamos de una jugarreta, no lo podemos saber, ¿no? Pero una jugarreta de un periodista y dices, ¿por qué? ¿Porque se aburría? ¿O hablamos de alguien que se arrepiente de algo que pueda haber dicho? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que si no supiéramos todo lo que ha ocurrido después con Juanjo Puigcorbé, o sea, yo cuando estaba leyendo estas declaraciones digo, lo que he pensado es, ¿tan pronto? ¿Ya decía eso? ¿Ya pensaba así? Y por eso que ahora diga, es absurdo que yo diga estas cosas porque me condenarían. Claro, pero como luego las dijo, pues a mí me hace dudar mucho. 6.000 actores hace 10 años, ahora hay 63.000. Claro, hay un momento que dices, es imposible. No da para decir. No hay tanto teatro, tanta televisión, no, tanto cine. No, pero está bien porque está servido para reventar los precios a las productoras, les ha ido muy bien. Bueno, lo han creado ellos mismos, ¿no? Tú piensas que hay una empresa aquí que tiene contratados prácticamente la tercera parte de todos los actores de España, con lo cual ya difícilmente se van a mover. O sea, yo creo que tiene que haber parte de verdad o que incluso, yo no sé qué relación tenía con este periodista, sinceramente, ¿eh? Pero que se abriera demasiado, no lo sé, no tengo ni idea, sinceramente, no lo sé. Pero a mí lo que me hace sospechar que hay gran parte de verdad en todo lo que dice y que no es una invención, tal vez pueda ser una exageración, una hiperbolización de lo que está diciendo, no lo sé. Pero la base de todo lo que está diciendo lo vimos años más tarde. Él mismo lo dijo. Entonces, el criticar a todo lo español, etcétera, etcétera. Él lo dijo, lo de criticar a las producciones españolas. Lo que pasa es que aquí no se interpreta sus críticas dentro de una enclave, digamos, ideológico-político. O sea, no se interpretó entonces, aunque a lo mejor hubiera esa intencionalidad, como que quería decir, por cierto, el periodista Don Ramón de España no es precisamente un periodista, no es un seudónimo, pero es un periodista que se ha posicionado muy claramente en contra del procés, de la independencia. O sea, quiero decir, si fuera un problema político, es evidente que el señor Juanjo Puigcorbé, que ha sido concejal de Esquerra Republicana de Cataluña, se ha descubierto como alguien independentista catalán, y Don Ramón de España, que lo escribe en Crónica Global, pues un periodista contrario. Pero en este momento no parecía que era un conflicto político, sino como un actor que decía, pues los directores no me llaman porque me tienen envidia. Y que dice, oye, perdona, yo no he dicho eso. Y por publicarlo este señor, me meten en un jardín. De todas maneras, yo no pensaría en Juanjo Puigcorbé como un actor que no triunfaba por esa época. Bueno, tenía sus cosas, tenía sus series. Hizo después una serie que se llamaba Tortas con la vida, que fue que la promocionaron incluso en Aquí no hay quien viva. Y estoy hablando de esto del año 2002-2003, una serie que duró demasiado para lo que tenía que haber durado. Entonces, bueno, tuvo siempre su papel, no un gran papel, evidentemente, nunca fue un Emilio Aragón, lógicamente, pero no sé, pero tuvo su papel en televisión. Que Don Ramón de España acabó, entre comillas, despedido del diario El País por este asunto. Es verdad que fue gradual, pero perdió la confianza del director en él, le fue emarginando y al final acabó fuera del periódico. El argumento del diario El País fue decir, yo no puedo saber si miente él cuando dice que tú lo has inventado o mientes tú cuando dices que sí que lo dijo. Pero tenemos un libro de estilo que dice que las entrevistas se graban. Y la grabación, no, yo no es que grabo. Pues usted se está saltando el libro de estilo. Dice, Ramón España escribe un artículo diciendo que no he tomado notas ni grabado nada y, por tanto, ha incumplido el libro de estilo. Creo que hablé no hablé con ese Puigcorbé, pero sí con Ramón de España. Es que, de hecho, a mí me echaron por partes. Primero de la edición nacional, todo vino por una entrevista que le hice a Juanjo Puigcorbé. Juanjo Puigcorbé, de la entrevista. Esto era una época que yo hacía para Cataluña una sección de entrevistas que las hacía, iba muy sobrado, lo reconozco, las hacía sin tomar notas, sin grabarlas, las reconstruía en casa, hice más de 90, nunca se me quejó nadie. Salieron luego recogidos en un librito y fui con ese mismo ánimo a ver a Juanjo. Y no, es cierto, no pude defenderme en condiciones porque es verdad, no tenía pruebas de nada.
pero seguí el mismo sistema, digamos, de comer con él y luego reconstruirlo un poco literariamente, pero sin tergiversarle. Y Juanjo se cogió un rebote monumental, se sintió muy traicionado. ¿Por qué? Porque consideró que quedaba mal en la entrevista. Consideró que yo iba de mala fe, que quería jorobarle cuando éramos amigos en esa época. Ahora ya no, claro. Cuando le hablaba yo de la relación que tenían entonces, ahí estaba hablando de ese tema. Posiblemente a Juanjo Puigcorbé se le calentó la boca. Y están hablando, y puede ser, llámalo en una comida, llámalo en una conversación de sofá, lo que sea, pero aquí a Ramón de España le queda básicamente la idea de, vale, lo que hemos hablado, yo lo reproduzco. Y se puede al final acordar de que el otro le dijo en algún momento, oye, esto no lo digas, esto no lo pongas. Entonces, yo creo que lo que está diciendo, no sé si al 100% exactamente, porque al no estar grabado, pues es difícil que uno se acuerde perfectamente de todo, literalmente, pero en un 80% todo tiene que ser bastante exacto o parecido a la realidad. Y como digo, eran amigos entonces. Por eso el sentimiento de traición. Yo creo que la foto esa es anecdótica, no creo que sea una cosa que le esté haciendo para ponerle a parir, ni mucho menos, ¿eh? Pero no es para una anécdota. Eso es lo que tuvo que tragarse don Ramón de España, que es que su propio periódico publicara, porque El País tiene una sección llamada El Defensor del Lector, que tiene muy pocos periódicos de ámbito nacional, donde dice el defensor del lector del País no puede por menos que mostrar su asombro ante un método de trabajo como el que confiesa seguir Ramón de España, que admitiendo plenamente su buena fe, contraviene abiertamente el libro de estilo. Que es que las entrevistas tienen que tener grabación, ¿no? Él dijo, perdón, en la Noria una vez esto. El libro de estilo. Sonada, pero Globomedia sí. De hecho, hace muchos años que ya estoy a la greña con ellos. De hecho, quiero decirte, nunca he trabajado con ellos, por supuesto. Y desde el año 2000, que estaba que ha salido un artículo en El País de Ramón de España que me dejaba en verde, yo tengo grandes sospechas de que fue un encargo de ellos, por ejemplo. Él elaboró una teoría paranoica de que yo era un enviado del polanquismo para hundirle, pero el caso es que montó tal cirio que Federio, que ya no me tenía mucho aprecio, digamos que aprovechó para deshacerse de mí, ¿no? ¿Para qué querrían hundir a Juanjo Puigcorbé? Eso es culpa a Globomedia, que es la productora del señor Emilio Aragón. Sí. Y porque en ese momento es cierto que el empresario principal que tenía Globomedia, socio fundador, el señor don José Miguel Contreras, del que creo que ya hemos hablado alguna vez, que por cierto ahora parece que es uno de los hombres fuertes del País, pero en ese momento escribía en El País, es verdad, que colabora en El País. Entonces él ya hizo esa reconstrucción que luego repetiría más adelante cuando tuvo una polémica con otro programa de la que seguramente hablaremos en un futuro, pero que también era de Globomedia. Pero su teoría era, estos, en fondo, en última instancia, los de médico de familia han ido a por mí. Porque no sé, porque tiene envidia. De todos modos, hay algo que empatizando mucho con el señor don Ramón de España, hay algo que me cuesta mucho entender, que es imposible pensar que este titular es bonito. Es decir, soy demasiado inteligente es evidentemente un titular arrogante, es prepotente. Es presentarte como qué listo soy. Si yo dijera en una entrevista, porque me vengo arriba, yo es que la verdad es que soy muy espabilado, que la gente no se lo cree, pero yo soy más listo que estos. Y justo es lo que escoge el titular. Soy más listo que el resto. No sé si me haría gracia. Y claro, escoge la foto del bizco. Hiciéramos amigos y dices, jolines, si no pensaste que podía ser curioso dejarle como un puñetero arrogante. Fíjate, yo pienso que a lo mejor está intentando ser efectista, ¿eh? Sinceramente, yo pienso que a lo mejor está intentando ser efectista, pero... ¿Como provocador o...? Sí, usted, señor Lamata, usted mismo, yo me considero su amigo, y en piezas de hace mucho tiempo, las que hacía de opinión deportiva, a veces ponía un titular que era muy, muy bestia y mi cara no salía mi cara más agraciada. Entonces... Me ha puesto con una cara de enfermo y poniéndome odio y a usted amor en alguna pieza. Bueno, porque trato de ser, no con cara de enfermo, hombre, por favor, pero trato de ser efectista, por eso le digo, pero no hay una, no es algo personal, ni mucho menos. No lo sé, ya digo, en todo tiene que haber parte de verdad, pero me cuesta creer que hay una conspiración para que un Juanjo Puigcorbé salga de la televisión. Quiero decir, no había empezado a tocar las narices todavía, no era una persona incómoda, era un actor que
no caía mal tampoco, o sea, no... Era uno más, es que era uno más. ¿Tu conclusión entonces es que crees que sí pudo haber una especie de irascibilidad excesiva por parte del señor Puigcorbet? ¿O crees que en el fondo se buscó el señor de España lo que le pasó por no grabar? No. A ver, evidentemente, claro que se expone a eso por ir tan desobrado como él mismo decía. Creo que no es que sea una irascibilidad excesiva por parte de Puigcorbet. No lo creo. Simplemente le falló su amigo, ya está, pero no creo... Si hablamos de veracidad, También yo te creo digo, que... no es una costumbre muy habitual, pero hay muchas veces que un periodista amigo con las entrevistas las enseña antes de publicar. Hay gente que lo ve fatal y que le parece que es antiperiodístico, pero es tremendamente habitual que yo qué sé, si soy el señor don Rubén Amón y entrevisto, ¿cómo se llama este tenor amigo suyo? No me acuerdo, el tenor este que han acusado ahora de cosas. Bueno, y le entrevisto, no digo que lo haga, pero que no sería raro que dices, mira, voy a ponerlo así, va a ir con este titular, que parece coincide con lo que has dicho. Hay gente que va en esta práctica y hay gente que en cambio lo hace con frecuencia. Plácido Domingo, que dice aquí, efectivamente, me refería a ese. bueno, claro. Pero que, Vale. que no digo que lo haga él, le ponía como ejemplo de que cuando es un periodista y entrevista a alguien que se conoce que es amigo suyo, sabemos que hay muchos que antes de que se publique dicen, oye, va a salir con ese titular, va a salir así y tal, algo que evidentemente el señor Ramón de España no hacía. Y hay gente que hasta lo de fatal hacerlo, pero que muchos lo hacen. Es cosa de cada uno, es que tampoco sé si eran amigos íntimos uña y carne o simplemente eran amigos y gente que se llevaban bien, es que no lo sé. Lo que sí que creo que es cierto es que Puigcorbet se tomó demasiadas confianzas con él y luego lo pagó y ya está. Y esperaba que no pusiera esto, seguramente le diría esto, ponlo tal, esto ponlo un poco más, pues eso, no lo pongas tan a lo bestia, pero el otro pues haría lo que le diera la gana del final o se acordaría o no y ya está. Y ya está, pero de ahí a pensar que hay un complot para acabar con él, francamente. ¿Has pasado alguna vez por la experiencia de que seas incómodo para alguien o para algún centro de poder y que eso signifique que dejen de llamarte? Sí. De pronto notas que efectivamente dirigen contra ti los cañones. Una cosa es la política y otra cosa son las productoras que hacen una política empresarial, que en este caso son peores. Entonces se mezcla la política empresarial con la política del gobierno, entonces ya ahí eso hace un mejunje, que es mi caso. Entonces yo creo que tienen que hacer un escarmiento. Pero es verdad, o sea, yo creo que es un aviso a navegantes. Es un aviso. Estás avisando a los otros no, por si acaso hacen el tonto también. Esa es la misión. La misión es avisar a los terceros. No os portéis así, porque miraos lo que puede pasar. Francamente, no lo sé. Me cuesta creerlo. No es el primer actor catalanista que se ha separado de todo lo que tenga que ver con la televisión pública y privada española, ¿eh? Estoy pensando en el señor Joel Joan, pero ya... Sí. Joel Joan además se fue en una situación, creo que se fue en una situación, podría compararle incluso con Guillermo Toledo, en una situación en la que creo que estaban bastante altos. Joel Joan se fue cuando estaba en Periodistas, triunfando, y lo dejó para ser sustituido por Jorge Bosch, si no recuerdo mal.